ver. Un momentito. No sé, si hiciera alguna pregunta sobre axiología, ¿no? Previa a lo que vamos a resolver, pueden hacer sus comentarios por el chat y también por el micrófono. Muy bien, entonces, pregunta número 1, ¿sí? Pregunta número 1. Dora, sí, así es, Miguel. 1. Dora observa desde su ventana los autos. Bien, no está presentando. A ver. Espero que era así. Ahí. Espero que sí. Muy bien. Listo. Entonces, perfecto. Número 1. Dora Dora observa desde su ventana los autos que recorren la avenida y dejan tras de sí un halo de humo negro. Dora se alarma ante la cantidad de dióxido de carbono liberado en el ambiente y considera casi de inmediato que la acción de esos vehículos es directamente perjudicial para la vida de quienes habitan y transitan dicha avenida. La actitud de Dora frente a lo observado implica un acto en el que valores de tipo son aludidos. Muy bien, estamos hablando de axiología, ¿sí? Muy bien, ¿cuál sería la clave aquí? Dora se alarma ante la cantidad de dióxido de carbono liberado en el ambiente y considera casi de inmediato que la acción de esos vehículos es directamente perjudicial para la vida de quienes habitan y transitan dicha avenida. Perjudicial, ¿no? Estamos frente, sí, a un acto valorativo. Dora, en este caso, está planteando una posición frente a la realidad, frente al humo de los vehículos, y en el que valores de tipo vital. Así es, estamos hablando de lo perjudicial, de lo salubre, de lo insalubre. Excelente, Sandra, muy bien. Número 2, indique la teoría axiológica que considera a los valores como inexistentes, en tanto no refieren a hechos observables, limitándose a indicar reacciones emotivas. ¿Cuál sería esta teoría axiológica? Vimos algunas teorías axiológicas alternativas, ¿no? Que iban más allá del subjetivismo o del objetivismo. Recordemos que la axiología es la disciplina filosófica que estudia a los valores, ¿sí? Y que trata de entender un poco qué son los valores y cuál es su origen. En el subjetivismo hablamos de los valores que emergen desde un sujeto y del objetivismo de valores que serían intrínsecos a los objetos. Muy bien, vamos con la pregunta 2. Si los valores son considerados inexistentes, ¿sí? En tanto no refieren a hechos observables, simplemente serían reacciones emotivas. Naturalismo, sociocultura. Bueno, aquí debería ser, aquí veo que no hay clave, así que la clave tendría que ser emotivismo, ¿sí? La clave tendría que ser emotivismo, ¿ok? Emotivismo, ¿sí? Así que en la 2 no hay clave, pero debería ser emotivismo. A propósito de Riccieri Frondizi, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí, ¿ok? En la E de emotivismo, ¿ok? Bien, luego haremos esa corrección. 3. Eduardo considera que un acto heroico del tipo de aquellos concernientes a la demostración de valentía dentro de un campo de batalla es más bello que cualquier pieza arquitectónica. ¿Qué característica de los valores está implícita en los juicios de Eduardo? Eduardo considera que un acto heroico del tipo de aquellos concernientes a la demostración de valentía dentro de un campo de batalla es más bello que cualquier pieza arquitectónica. Estamos hablando, así es, de la gradualidad, de la intensidad con la que se experimentan ciertas estimaciones, ¿no? Más bello, más justo, ¿no? Preciso, muy bien. 4. Señale todos los enunciados incorrectos según el subjetivismo axiológico. Muy bien, señale todos los enunciados incorrectos según el subjetivismo axiológico. ¿El acto valorativo puede ser guiado por el placer? ¿Verdadero o falso? Verdadero, así es. Cuando hablábamos del hedonismo, ¿no?
del hedonismo, inclusive del epicureísmo, ¿no? Con el hedonismo, con Aristipo de Cirene, hablábamos de un placer sensorial, de la felicidad humana relacionada con un placer de los sentidos. Con Epicuro hablábamos de una ataraxia, ¿no? Del tetrafármaco, de abandonar el temor al dolor, a los dioses, a la muerte, ¿no? Pero en Epicuro hablamos de un placer intelectual. Muy bien, el acto valorativo sí puede ser guiado por el placer. 2. Sostiene que los valores son independientes del sujeto, verdadero o falso. El subjetivismo axiológico sostiene que los valores son independientes del sujeto, falso, muy bien. Vamos con la 3. El sujeto capta el valor que ya está en el objeto. Ojo, estamos hablando de señale todos los enunciados incorrectos según el subjetivismo axiológico. ¿Mm? El sujeto capta el valor que ya está en el objeto, falso, ¿no? Pero el subjetivismo axiológico, los valores no están en el objeto, sino que se proyectan a partir de las estimaciones del sujeto. Muy bien, la clave entonces sería la letra E. Así es. ¿Listo? Continuamos. Pregunta número 5. Nicole prefiere ser abogada que filósofa, pues considera que la búsqueda de justicia para casos específicos es más loable que la búsqueda de la verdad por vía especulativa. ¿Qué característica de los valores se colige del planteamiento anterior? Entonces, Nicole prefiere ser abogada que filósofa, pues considera que la búsqueda de justicia para casos específicos es más loable, ¿no? Es más noble, es más... en su tabla de valores es preferible, ¿no? Así es, muy bien, Saraí, estamos hablando de jerarquía, cuando colocamos valores por encima de otros, ¿no? Cada sociedad va a establecer su propia tabla, ¿no? Jerárquica de valores. ¿Qué valores toma más en cuenta, ¿no? Algunos la solidaridad, otros la utilidad, ¿no? 6. Andrés observa una catarata desde el llano y se conmueve al punto de afirmar que es la escena más bella que ha visto. A su lado, Andrés observa y calcula la caída de la pendiente para así prefigurar una posible fuente hidroeléctrica, ya que no concibe la belleza de dicha catarata, sino el beneficio que pueda proporcionar a los habitantes de dicho lugar. Señale, ¿qué teoría axiológica guarda relación con los juicios de esta última? A ver, veamos. Así es, efectivamente, Diego, estamos hablando del utilitarismo, ¿no? Pues no concibe la belleza de dicha catarata, sino el beneficio. El utilitarismo con John Stuart Mill y Jeremy Bentham establece una suerte de cálculo, ¿no? Que busca el beneficio, la utilidad para la mayoría de la población. Siempre valoramos guiados, es parte del subjetivismo axiológico, ¿no? El utilitarismo. Actuamos guiados por la utilidad, la búsqueda de utilidad. 7. Señale una característica del naturalismo axiológico. Ahora recordemos el naturalismo axiológico. Habíamos planteado la axiología a partir de la pregunta sobre el origen de los valores, ¿no? Hablamos del objetivismo y del subjetivismo. El naturalismo axiológico, a ver, veamos, formaría parte del objetivismo, ¿no? A ver, naturalismo axiológico. No existe relación entre sujeto y objeto. Los valores son inherentes a los objetos. Los valores son producciones culturales. Los valores se captan solo racionalmente o los valores son cualidades ideales. Efectivamente, Eric, para el naturalismo axiológico y para el objetivismo, los valores son inherentes a los objetos. Recuerden, ¿quién fue el representante del naturalismo axiológico en la antigüedad? Excelente, muy bien, Gabriel. Así es, Eric Aristóteles. 8. Relacione ambas columnas. Muy bien, tenemos aquí relacione ambas columnas. Y aquí tenemos valores teóricos, ¿sí? Valores jurídicos, valores económicos, ¿sí? Muy bien, y aquí tenemos
una columna, ¿no? Lo verosímil, lo inverosímil, lo placentero, lo doloroso, lo útil, lo inútil, la igualdad, la desigualdad. Muy bien, a ver, cuando hablamos de valores teóricos, ¿cuáles son los valores teóricos? La C, a ver, ¿cuáles serían valores teóricos? ¿Sí? ¿Cuáles serían valores teóricos? Valores teóricos hablamos de, claro, lo verosímil, lo inverosímil. Muchas gracias, así es, Gabriel. Cuando hablamos de valores jurídicos, cuando hablamos de valores jurídicos, cuando hablamos de valores jurídicos, hablamos de la igualdad, la desigualdad, preciso. Muy bien, Sandra. Cuando hablamos de valores sensoriales, ¿no? Hablamos de lo placentero, lo doloroso, muy bien. Y finalmente, cuando hablamos de valores económicos, hablamos de lo útil y lo inútil, ¿no? Así es, la clave sería la letra C. Muy bien, vamos con la pregunta 9. Señale los enunciados correctos sobre los valores según el idealismo objetivo. Bien, señale los enunciados correctos sobre los valores según el idealismo objetivo. Ahora, el idealismo objetivo estaba dentro del objetivismo, ¿no? Muy bien, ¿tienen una existencia a priori? ¿Los valores tienen una existencia a priori? ¿Son aprendidos intuitivamente? ¿Tienen una existencia a posteriori? ¿Cuál sería la clave? Así es, tienen una existencia a priori. Muy bien, Gabriel, verdadero, ¿no? Son aprendidos intuitivamente. Así es, también verdadero. Tienen una existencia a posteriori, falso. Estamos hablando aquí del idealismo objetivo de Platón, ¿no? Las ideas son estos valores que subsisten en una realidad distinta y distante, ¿no? Del mundo sensorial. Kant. Bueno, más que nada esto alude a Platón, ¿no? Al idealismo objetivo de Platón y del mundo de las ideas, o podemos ahora hablar de un mundo de los valores, ¿no? Vamos con la pregunta número 10. Nos dice, para Jorge, quien es budista, un santo es una persona que ha alcanzado un grado de iluminación o pureza espiritual que puede ser determinado como energía trascendente que se genera a partir de sus propios actos, esto es, su karma. Por otro lado, para Pedro, quien es católico, un santo es aquel que está fascinado por la perfecta verdad de Dios al punto de poder renunciar a sí mismo. Además, para ser reconocido, debe ser canonizado por el obispo de Roma. La anterior situación guarda relación con la teoría axiológica. Entonces aquí estamos hablando de diferentes nociones de la santidad, ¿no? ¿Qué es lo santo? ¿No? Así es, muy bien. Teoría axiológica socioculturalista. Muy bien. Excelente, listo. Entonces, continuamos, y eso fue un breve repaso sobre axiología, y ahora hablaremos un poco de ética. La ética es una disciplina filosófica que proviene del griego ethos, que significa costumbres. La ética va a analizar, en tanto disciplina filosófica se va a encargar de realizar una reflexión filosófica en torno a determinados, a las acciones de las personas, ¿no? Va a analizar ese conjunto de creencias y de elementos culturales y personales y de toda índole, ¿no? Que repercuten en nuestra manera de comportarnos en la vida diaria. Hablaremos un poco de qué es la moral. Ética y moral son distintas, ¿no? La ética es la disciplina filosófica que analiza la moral. Y la moral, la moralidad, hemos visto un poquito cuando estudiamos un poco de Nietzsche, ¿no? La filosofía de Nietzsche, hablamos de la moral del amo, la moral del esclavo, y hablamos de algunas características, ¿no? La moral del esclavo, ¿cuáles eran algunas características de la moral del esclavo? La sumisión, la compasión, la solidaridad, el temor, y son elementos que van a determinar el comportamiento de las personas, ¿no? También hablaremos de qué es, cuándo podemos determinar que una persona es moral,
amoral o inmoral, ¿no? Son tres conceptos distintos. Hablaremos también de algunas teorías éticas muy importantes. Hablaremos de la ética de la virtud o la ética eudaimonista de Aristóteles en la época clásica. También hablaremos de la ética del deber o deontología relativo al deber, planteado por Kant. Y finalmente hablaremos del utilitarismo de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. En primer lugar, ¿qué es la ética? ¿No? Como les mencionaba, proviene del griego ethos, que significa costumbres, y la ética estudia la conducta moral de los seres humanos. Entonces, necesitamos saber qué es la moral, ¿no? Esta conducta moral. La moral tiene que ver con el comportamiento que en determinada sociedad es considerado aceptable. Entonces, hablamos de acciones morales, que son acciones que son conscientes, son libres, son responsables, ¿no? Somos conscientes, somos libres y somos responsables cuando ejecutamos acciones morales, ¿sí? Pero también cuando ejecutamos acciones inmorales, ¿no? Una acción inmoral es aquella que va en contra de la cultura, las costumbres de una sociedad. Y hablaremos también de la amoralidad, pero vamos poco a poco. Entonces, la ética se diferencia de la moral, en primer lugar, ¿no? La ética es una disciplina filosófica, la moral no es una disciplina filosófica. La moral alude al conjunto de creencias y factores socioeconómicos y demás, ¿no? Psicológicos, personales, ¿no? Me refiero a la familia, que van a que de alguna manera van a propiciar un determinado comportamiento, ¿no? Cómo cada una se comporta, ¿no? Dentro de la sociedad. Muy bien. Pero la ética, sí, la ética es una disciplina filosófica que va a reflexionar sobre estas conductas morales, ¿sí? Entonces, preguntas éticas son, ¿qué fundamenta la moral? ¿No? ¿Cuál es el fundamento de la moral? ¿Qué es el bien? ¿Cuáles son los principios morales que deben gobernar nuestras acciones? ¿Bajo qué principios debemos actuar? ¿No? ¿Qué es el bien? ¿Qué fundamenta la moral? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un cuadrito sobre la diferencia entre moral y ética, ¿no? La moral, como les mencionaba, es este conjunto de principios, costumbres, valores que guían la conducta, nuestras conductas en nuestros entornos sociales, ¿no? Cuando hablamos de moral, hablamos de normas, normas de comportamiento, normas de convivencia, ¿no? Entonces, son todos estos factores que determinan nuestros comportamientos dentro de una sociedad. La ética, por otro lado, es una reflexión filosófica sobre estas normas, sobre estas conductas. Y la ética, en tanto reflexión filosófica, trata de dar un fundamento, ¿no? ¿Por qué es que debemos apostar por una vida comunitaria? ¿Por qué debemos apostar por la solidaridad? ¿Por qué debemos defender valores como la justicia, la integridad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estos principios, estas normas? Ese por qué tan importante, ¿sí? Se analiza en filosofía y se analiza específicamente en ética. ¿Por qué debemos seguir tales principios de comportamiento? ¿Qué los justifica? ¿No? ¿Y en qué situaciones no se justifican? Muy bien, ética, reflexión filosófica sobre la moral, moral, conjunto de principios que determinan nuestras conductas. Entonces, ¿qué es una persona moral? ¿Quién es una persona moral? Para ser una persona moral debemos poder estar conscientes de qué son acciones buenas y qué son acciones malas en momentos específicos, ¿no? Poder discernir entre lo bueno y lo malo, podemos mencionarlo de esta manera. Lo bueno en tanto que nos beneficia, ¿no? Y lo malo en tanto que nos perjudica, ¿no? Lo bueno en tanto que nos permite recrearnos, nos permite vivir tranquilamente, y lo malo en tanto que nos perjudica, ¿no? Entonces, una persona moral debe poder discernir, diferenciar entre aquellas acciones que benefician su existencia
y otras acciones que perjudican su existencia. Entonces hablamos de una persona moral consciente de lo perjudicial y de lo beneficioso. Luego también hablamos de la libertad. Una persona moral solo puede serlo en tanto que es libre, en tanto que no está coactada por otras personas para poder actuar de la manera como decida, ¿no? Entonces debemos ser conscientes, poder diferenciar entre aquello que nos perjudica y aquello que nos beneficia, y debemos poder ser libres, es decir, tener la facultad de decidir bajo ningún tipo de presión o de manipulación, por más subliminal o escandalosa que sea, ¿no? Debemos decidir en libertad. Muy bien, a propósito de las votaciones, ¿no? Muy bien, y responsabilidad, es decir, debemos estar capacitados para poder reconocer, ¿sí?, qué consecuencias vendrán luego de nuestros actos, ¿no? Entonces, debemos hacernos responsables de lo que hacemos o de lo que vayamos a hacer. Entonces, una persona moral debe ser consciente, libre y responsable de sus propios actos. Responsable de sus propios actos. ¿Quiénes no son personas morales? Los infantes, ¿no? Los niños, las niñas no son personas morales porque no han adquirido la experiencia suficiente como para que su memoria les indique cuándo es que un acto es perjudicial o beneficioso. Además que no hablamos de libertad en infantes, ¿no? Siempre están bajo la supervisión de sus padres, ¿no? O de personas mayores. Entonces, los niños, los infantes, las niñas no son personas morales, así como tampoco son personas morales personas que sufren algún tipo de condición mental, ya que debido a esta condición, a estos trastornos, ¿no?, o esta condición, no podrían hacerse completamente responsables de sus actos, ¿no? Y a lo mejor tampoco podrían ser capaces de discernir entre lo beneficioso y lo perjudicial con respecto a ellos, a ellas mismas, ¿no? Entonces, la persona moral debe ser consciente de sus actos, ¿sí?, diferenciar entre lo perjudicial y lo beneficioso, debe ser libre, ¿no?, decidir bajo ninguna coacción explícita o implícita, y debe hacerse responsable de sus propios actos, debe poder proyectarse a las consecuencias de sus actos. Muy bien, una diferencia importante, aquí tenemos, ¿no? Una persona inmoral es una persona, bueno, vayamos a la persona inmoral, muy bien. Una persona inmoral, ¿sí?, es aquella que tiene las mismas características de la persona moral, es decir, es consciente, es libre y es responsable de sus actos, pero decide responsablemente, ¿no?, transgredir las normas, las pautas de convivencia, ¿no? Decide robar, decide cometer un crimen, ¿no?, debido de repente a una cuestión de decisiones personales, de contextos, de necesidades particulares, ¿no? Entonces, no solamente de necesidades, ¿no?, sino de circunstancias. En fin, la persona inmoral es consciente de sus actos, es libre, decide cómo actuar, ¿no?, y es responsable. Por lo tanto, una persona moral tiene las mismas características que la persona moral, solo que la persona inmoral va en contra, transgrede las normas de convivencia, las normas de su sociedad. Por otro lado, la persona amoral, ¿sí?, a diferencia de la persona inmoral, carece de conciencia, carece de capacidad para diferenciar entre lo beneficioso y lo perjudicial. No es una persona libre, no puede decidir libremente, ¿no? Y por lo tanto, no es responsable de sus actos. Por eso hablábamos de los niños y las niñas cuando mencionábamos a las personas amorales. Muy bien, entonces, no sé si habrá alguna consulta, espero que todo esté claro, ¿no?, con respecto a esta diferencia entre persona moral, ¿no?, consciente, libre, responsable, y la persona inmoral, ¿no? Lo mismo, pero transgrede las normas de convivencia sociales. Muy bien. Hablaremos entonces ahora de las teorías éticas, ¿sí?
Y el problema de la ética es, uno de los problemas de la ética es buscar estos principios que fundamenten nuestras acciones. Si somos seres racionales o seres políticos, como nos mencionaba Aristóteles, ¿no? Son politikon, seres políticos, seres que viven en polis, en comunidades, ¿no? Dado que poseen lenguaje y tienen la capacidad de abstraerse y de proyectarse al futuro, ¿no? Y recordar el pasado, aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar las personas libres, humanas, ¿no? Luego también hablaremos, pues, entonces de la ética de la virtud, de la arete. Estamos aquí en el periodo clásico con Aristóteles, ¿no? También hablaremos de la ética del deber, ¿sí? Del acatar una ley moral, ¿no? Que provenga de nuestra razón. Confiar en la razón a tal punto de simplemente supeditarnos a actuar bajo las leyes que dicte nuestra razón, ¿no? Hablaremos de Kant, de la Ilustración y de su teoría del deber o la teoría deontológica. Y luego también hablaremos del utilitarismo con Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ¿no? Como ya no nos dejamos guiar por, nuestras acciones no se dejan guiar por el placer, sino por aquello que es útil, ¿no? Aquello que nos beneficia. Muy bien, pero aquí también plantearemos un poco la idea de medios fines, ¿no? Porque si vamos a actuar guiados, guiadas, de acuerdo a la utilidad, al beneficio, entonces también deberíamos plantear ciertos límites, ¿no? Ciertos límites, ya que nos vamos a mover dentro de un campo de medios fines, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso a mayor detalle en este momento. Muy bien, ética de la virtud. La ética de la virtud o la ética eudaimonista de Aristóteles. ¿Por qué eudaimonista? Ahí está, ¿no? El concepto de eudaimonía en Aristóteles refiere a la vida teorética, al bios theoretikos. Para Aristóteles, discípulo de Platón, la felicidad humana es aquella que se relaciona con una vida dedicada a la filosofía, una vida dedicada a la reflexión, a la teoría, a la contemplación. Entonces, para Aristóteles, ¿sí? El fin supremo de la vida humana es alcanzar la eudaimonía, es alcanzar este estado de contemplación a la que el ser humano tendería de manera natural, ¿no? Dado que somos seres pensantes, ¿no? Nos complaceríamos en la contemplación de los principios, ¿no? De los primeros principios. Entonces, la eudaimonía es para Aristóteles la felicidad humana, ¿sí? La felicidad humana basada en la reflexión. Muy bien, la ética de Aristóteles, también hay que mencionarlo, es una ética teleológica, ¿no? Proviene del griego telos, que significa fin, finalidad, un propósito, ¿no? Para Aristóteles, acuérdense cuando hablábamos de las cuatro causas, ¿no? La causa formal, aquella que refiere a la esencia, aquello que no cambia, la causa material, aquello que refiere a la materia, el sustrato del cambio, ¿no? La causa eficiente, que nos remite al agente del movimiento, ¿no? Y hablábamos también de la causa final, ¿no? El para qué, el propósito, ¿no? Entonces, la ética de Aristóteles es una ética teleológica porque nos indica que cada acción tiende a un propósito, tiende a una finalidad, tiende a un bien. Tendemos a un bien, ¿no? Entonces, ¿cómo así alcanzarlo? ¿No? ¿Cómo así, si la ética de Aristóteles es una ética de propósitos, de finalidades, ¿no? Cada acción tiende a un fin, el cual es perseguido por ser considerado un bien, ¿no? Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo alcanzar esta eudaimonía, este estado, ¿no? ¿Cómo alcanzar la eudaimonía? Bueno, para Aristóteles, esta felicidad humana no se relaciona ni con el placer sensual, ni con el dinero, ¿no? No se relaciona con el honor, con la fama, con el éxito, ¿no? Sino que se relaciona con la práctica de la virtud. Acuérdense que en el mundo clásico entendíamos virtud, arete, como conocimiento, ¿no? Acuérdense que un poco la relación entre filósofos en el mundo clásico era la de Sócrates, ¿sí?
Platón y Aristóteles, ¿no? En Sócrates habíamos visto un poco una filosofía de corte racional, ¿no? Una filosofía dialógica, una mayéutica, el alumbrar ideas, definiciones universales, ¿no? Una ironía, la búsqueda del conocimiento por medio del diálogo, aceptar la propia ignorancia, ¿no? Y en Platón, ¿sí? Hablábamos de arete, de la virtud como conocimiento. En Sócrates, Platón, hablábamos del vicio, ¿no? Que vendría a ser la antítesis de la virtud. El vicio sería producto de la falta de conocimiento, es decir, la ignorancia sería el origen de las acciones de las acciones injustas, ¿no? La falta de conocimiento. Entonces, arete virtud es conocimiento, ¿no? Y es por ello que el ser humano, en tanto ser racional, en tanto ser que tiende a la contemplación, que tiende a la filosofía, que tiende a la reflexión, ¿no? Bueno, para Aristóteles, las personas más felices serían aquellas que se dedican a la filosofía, un poco siguiendo la línea de su maestro. Entonces, debemos practicar la virtud, ¿sí? Debemos practicar la virtud y la virtud alude al conocimiento, por lo tanto, debemos desarrollar nuestra naturaleza racional. Ahora, esta eudaimonía, esta felicidad humana, tiene tres características. Es autárquica, es perfecta y es excelente. Muy bien. Autárquica porque no necesita de nada más. Es un fin en sí mismo. La eudaimonía es un fin en sí mismo. No es un medio para algo más. Es aquello que buscamos. Es el bien hacia el cual tendemos. Este es nuestro telos. Es nuestra causa final. La eudaimonía sería el propósito, la finalidad, el telos de la vida humana. Y esta eudaimonía es una felicidad que se basa en la vida racional y en la práctica de la virtud. Entonces, es autárquica, la felicidad, la eudaimonía en Aristóteles es autárquica, en tanto que no requiere de nada más, ¿no? Es un fin en sí mismo. Es perfecta, ¿sí? Porque no hay nada más que añadírsele, ¿no? Y es excelente porque es el estado máximo, el telos al que los seres humanos tienden. Entonces aquí tenemos dos tipos de virtud en Aristóteles, ¿no? Si virtud es conocimiento, ¿sí? Y la eudaimonía es la felicidad humana, es una felicidad que se basa no en la fama, ¿no? No en la riqueza, sino en el conocimiento. Entonces vamos a encontrar dos tipos de virtud, virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas, ¿sí? Requieren de la repetición, ojo con ello, requieren del hábito, debemos practicarlas todos los días. ¿Para qué? Para poder controlar nuestra parte irracional, porque nuevamente Aristóteles, discípulo de Platón, no, acuérdense que en Platón asistíamos a una comprensión del alma tripartita, ¿no? El alma racional, el alma irascible, el alma concupiscible. En Aristóteles también encontramos el alma, ¿no? Irracional, la parte irracional del alma. Entonces debemos practicar la virtud de manera repetitiva, debemos hacerlos hábitos. ¿Para qué? Para sofrenar, para de alguna manera domesticar, ¿no? Sofrenar esa parte irracional. Aquí tenemos un ejemplo, el valor es un término medio, la valentía, ¿no? La valentía es un término medio entre dos extremos, la temeridad, ¿no? El ser demasiado avesadas, ¿no? Y la cobardía, temor a actuar, ¿no? Entonces, las virtudes éticas son virtudes que se practican, ¿sí? Diariamente, que son hábitos y que están situadas en el justo medio, ¿no? Entonces, en el justo medio debemos abandonar todo comportamiento extremo, ¿no? Ni la temeridad, ¿no? Ni ser completamente avesadas, ni dejar de actuar por cobardía, ¿no? El punto medio, la valentía, ¿no? Muy bien, entonces las virtudes éticas requieren del hábito, ¿sí? Mientras que las virtudes dianoéticas corresponden a la parte racional del alma. Y estas se van a desarrollar por medio de la educación, ¿sí? Entonces necesitamos del conocimiento, necesitamos un tipo de educación particular, una paideia, ¿no? Una currícula, más o menos una manera de educarnos para poder alcanzar estas virtudes dianoéticas, ¿no? Que no solamente se alcanzan con el hábito, ¿no? Sino que requieren de
un conocimiento adicional. Entonces, el ejemplo, ¿no? Sabiduría, contemplar los primeros principios. Acuérdense, ¿quiénes son sabios? ¿No? ¿Quiénes son sabias? Las personas que pueden contemplar, que pueden comprender, que pueden hacer teoría, ¿no? La contemplación es hacer teoría, ¿no? De los primeros principios. De los primeros principios. En Aristóteles, la noción de Dios es comprendida como una causa primera, que es causa sui, es decir, que es causa de sí misma, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tenemos la prudencia, ¿no? Entonces, la prudencia, deliberar lo que es bien y el mal para las personas. Entonces, las virtudes dianoéticas, como por ejemplo la sabiduría y la prudencia, ¿sí?, requieren de un conocimiento adicional, requieren de una educación particular, ¿no? Las virtudes dianoéticas y las virtudes éticas, aquellas que refieren a la repetición, al hábito y a un poco la domesticación de nuestra parte irracional del alma. Virtudes éticas, ¿sí? La virtud está en el término medio, en el justo medio, ¿no? Entonces, por eso debemos practicar las virtudes éticas, ¿no? Aquellas que refieren al hábito, ¿sí? Por ejemplo, entre la temeridad, justo lo que veíamos, ¿no? Entre la temeridad y la cobardía encontramos la valentía, ¿no? Entre el desenfreno y la apatía encontramos la templanza. ¿Mm? Y entre la prodigalidad, ¿no? Y la avaricia encontramos la generosidad. Entonces, la ética, ¿no?, es esta disciplina filosófica que analiza nuestra moral, nuestro comportamiento moral, ¿no? Y aquí estamos en ética tratando de encontrar estos principios de nuestro comportamiento. ¿Cómo debemos actuar en tanto personas humanas? Entonces, hablaremos ahora de la ética del deber o la ética deontológica. El término deontológico refiere al deber. Y para Kant, ¿sí?, debemos, bueno, con Kant, acuérdense de este filósofo ilustrado, ¿no?, que nos pedía que saliésemos de la minoría de edad y que nos atreviésemos a pensar por nuestra propia cuenta, porque existía una confianza plena en la razón, ¿no?, a tal punto de considerar que si tan solo nos encomendamos ya no a Dios, ya no a un decálogo, ¿no?, sino que ¿qué pasaría si simplemente nos encomendásemos a nuestra razón? Hay como una especie de sustitución, ¿no? Pero analicemos poco a poco, ¿no? Entonces, para Kant, una acción es buena si nace de nuestra voluntad buena. ¿Qué es nuestra voluntad? Es nuestro deseo, ¿no? Entonces, una acción será buena si nace de nuestra voluntad buena, nuestro deseo de actuar de una forma correcta, ¿no? Entonces, nuestra buena voluntad deja de ser buena para Kant, ¿sí? Entonces, hay tres elementos importantes en Kant: la razón, la voluntad, ¿sí? La razón, la voluntad, y ahorita vamos a hablar de la ley moral. Entonces, nuestra voluntad deja de ser buena si actuamos de acuerdo a los beneficios que determinadas acciones nos puedan proporcionar en el futuro. Es decir, si actuamos según la estructura medios-fines. Si actuamos según la estructura medios-fines, entonces vamos a actuar no guiadas, ¿no?, por la acción en sí, por querer realizar una acción correcta, sino guiadas por el beneficio. ¿Sí? Que vamos a ver cómo en el utilitarismo no es para nada reprochable, ¿no? Pero aquí, para Kant, no. Una buena voluntad es aquella que actúa, ¿no?, sin pensar en las consecuencias beneficiosas, ¿no?, que actúa según el deber, según lo que la razón le dicta que debe hacer, ¿no? Entonces, la conciencia es buena si concuerda con la ley moral que nos dicta nuestra razón. La razón es como ese máximo tribunal al que debemos un poco supeditarnos, ¿no?, acatar nada más. Debemos acatar los mandatos, en este caso las leyes
que nos dicta la razón, las leyes de comportamiento, las leyes morales que nos dicta la razón. Por eso en Kant hablamos de imperativo, ¿no? ¿Qué es un imperativo? En Kant hablamos del imperativo categórico. El imperativo categórico es ese principio que debemos seguir, ¿no? Que no es ningún mandamiento, que no es ningún dogma, no es ninguna religión, sino que simplemente es un principio producto de nuestra razón. Ese es el imperativo categórico que lo vamos a ver en breve, ¿no? Entonces, estamos frente a una ética que plantea la obediencia, ¿sí? La obediencia, ¿pero a qué? La obediencia a nuestra propia razón, consultarlo con nosotros, con nosotras mismas, ¿no? Entonces, la ley moral es un mandato, sí, que surge de la razón y que expresaría el deber de nuestra conciencia. Entonces, nuestra razón, sí, no es, en este sentido, no sería cuestionable, ¿no? Sino que deberíamos acatar lo que la razón nos manda, ¿no? Las leyes de comportamiento que nos estipule la razón para así actuar de acuerdo al, a la buena voluntad. No sé si me dejo entender. ¿Está claro, más o menos? Entonces, hay algunos elementos en Kant, ¿no? La razón, tribunal máximo, ¿sí? Que nos va a dictar, ¿qué? Leyes morales. Y esas leyes morales, leyes de comportamiento, deben ser acatadas ¿por quién? Por nuestra voluntad. Nuestra voluntad será buena si es que acata las leyes morales que dicta nuestra razón. Una voluntad no será buena si es que no actúa según la razón, si es que se deja llevar por el beneficio, por el placer, por el éxito, por el poder adquisitivo, qué sé yo, ¿no? Entonces debemos actuar siempre según nuestra propia razón. Aquí tenemos un ejemplo, la obligación de estudiar, ¿no? Esta es una ley moral, yo tengo que estudiar, ¿no? Insta a toda conciencia a estudiar porque es su deber, ¿no? Yo tengo que estudiar porque es mi deber, yo debo estudiar, ¿no? Mi razón me dicta que debo yo en estos momentos de estudiar, ¿no? Y aquella persona que estudia por los efectos que pueda tener, por ejemplo, yo voy a estudiar porque sé que si estudio voy a poder adquirir mucho mayor dinero, o voy a poder alcanzar la felicidad, o por fin mis parientes van a estar orgullosos, ¿no? Entonces, para Kant, si pensamos en esta lógica de medios fines, si si buscamos realizar acciones consideradas buenas solo por el beneficio que nos pueda proporcionar, entonces para Kant no estaríamos actuando moralmente bien. Entonces debemos seguir los mandatos de nuestra razón. Nuestra voluntad para ser buena debe acatar estos mandatos. Pero Profesora, sí, sí. estudiar para adquirir conocimientos y también ser alguien en la vida. Tampoco estaría moralmente bien para Kant, me parece, porque debemos buscar realizarlo por el estudio en sí, ¿no? Por el deber, ¿no? No debemos ir más allá de eso, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en la calle, ¿no? Y de repente hay una persona con quien tuvimos muchos problemas, no sé, judiciales en un pasado, ¿no? Pero esa persona está a punto de caerse de un puente y tú eres la única persona que tiene ahí un arnés y que se lo puedes dar y puedes salvarle la vida. Entonces, para Kant, debes hacerlo, ¿no? La razón te dicta esa ley moral. Debes hacer lo que la razón te dicta que debes hacer en ese momento sin pensar en los beneficios posteriores. Un poco esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco cómo así Kant llega a este tipo de planteamientos desde la razón, ¿no? Entonces, sí. Pero todo eso lo definió él, o se basó en la cultura moral de su sociedad, por así decirlo. Sí, claro. Él en su metafísica de las costumbres, él está analizando las costumbres de su sociedad, ¿no? Y está dándose cuenta que los seres humanos necesitamos actuar no obedeciendo tan solo mandatos de las religiones, ¿no? Sino que deben, acuérdense que es también un miembro de la Ilustración, ¿no? Entonces, lo que él está proponiendo es que podamos actuar de acuerdo
a los principios de nuestra razón. Vamos a ver cuáles son esos principios, ¿sí? ¿Okay? Muchas gracias por todos los comentarios, excelente. Nos dice, ¿cómo puede saber alguien si su voluntad es realmente buena, ¿no? O si está más bien mirando a su interés. ¿Okay? Aquí nos dice, Kant explica que todas las personas deciden sus actos en función de normas subjetivas llamadas máximas, ¿no? Estas sirven de guías a los actos. Entonces, debemos actuar según las máximas que nos dicta la razón, porque hay dos imperativos, hay dos mandatos, dos maneras de conducirnos, ¿no? Tenemos los imperativos hipotéticos, ¿no? En donde sí actuamos de acuerdo a la relación medios-fines, ¿no? Yo, aquí en este ejemplo, ¿no? Yo debo ayudar a los demás porque sé que de esa manera me van a felicitar. Entonces es realizar una autoexaminación total también, ¿no? Una depuración de todos nuestros fines, ¿no? Entonces, por ejemplo, dar una clase, darles en este momento una clase, ¿no? Que sea comprensible, que me pueda tomar la paciencia, ¿no? Para explicar ciertas ideas. ¿Y para qué hacer esto? Por el beneficio de recibir un salario o de repente un reconocimiento, o quizá por el hecho de que se asume que es mi deber transmitir esta información a ustedes para que ustedes la puedan corroborar, analizar, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es el ejemplo que salió, pero o el hecho de vender, ¿no? Atender bien a nuestros clientes, ¿para qué? Porque es nuestro deber atender bien a nuestros clientes en tanto vendemos productos para ellos, para ellas, o en tanto que puedan decir, ah, mira, esta vendedora qué amable, ¿no? Voy a regresar, voy a seguir consumiendo un poco más. Entonces, para Kant debemos hacer estas diferencias, ¿no? Entre el imperativo hipotético, ¿no? Cuando nuestras acciones se guían por beneficios que podamos adquirir más adelante en la lógica de medios fines, o por otro lado tenemos el imperativo categórico, ¿no? Son mandatos incondicionales, no hay ninguna excepción, ¿sí? Por ejemplo, debes tratar con respeto a los demás. ¿Por qué? Porque es tu deber, ¿no? Pero esa persona a mí me ha faltado el respeto innumerables veces, ¿no? Y no solamente a mí, sino también a mis familiares, ¿no? Pero aquí debes actuar, ¿sí? A tal punto de que puedas ver en ti reflejada a la humanidad entera. Entonces, Kant lo que está planteando es que un poco dejemos los mandatos, ¿sí? Externos, ¿no? Porque en la sociedad vivimos según esta lógica medios fines, ¿no? La misma lógica mercantil, comercial, ¿no? Todo se puede comprar, vender, ¿no? Bueno, no todo, pero algunos recursos, ¿no? Ahora estamos hablando de oxígeno, ¿no? Entonces, no sé, el punto es aquí que en la sociedad, para Kant, en su sociedad, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, ¿sí? Alemania, Imperio Austrohúngaro. Entonces, estamos hablando aquí de una sociedad que se desarrolla a partir de medios fines, ¿no? Y el imperativo categórico un poco se expresa de esta manera, ¿no? Es universal, ¿sí? En tanto que nos exige lo siguiente: obra siempre según una máxima, un principio, una máxima, que al mismo tiempo puedas querer que se convierta en norma universal. Entonces, cuando tú decides mentir, ¿sí? Estás diciéndole a la humanidad que esa es la manera como debe de comportarse, ¿no? Cuando decides hurtar, por ejemplo, ¿no? De una manera inmoral, ¿no? Acuérdense que la persona inmoral es consciente, es libre, es responsable de sus actos y aún así decide transgredir las normas de su sociedad, ¿no? Entonces, cuando robamos, cuando mentimos, ¿no? De alguna manera estamos planteándole a la sociedad que actúe de esa manera, a las demás personas que actúen de esa manera, ¿no? Obra siempre según una máxima que al mismo tiempo puedas creer que se convierta en norma universal, ¿no? Ok. Y dignidad, formulación del imperativo categórico según la dignidad, ¿no? Obra de tal modo que uses la humanidad, bueno, ese término uses, ¿no? La humanidad
tanto en ti como en otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio, ¿no? La dignidad humana, ¿en qué consiste? En que las personas no somos medios para otros fines, ¿no? La vida humana es un fin en sí mismo, ¿sí? No es un medio para otros fines, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que está planteando Kant, ¿sí? El imperativo categórico, ¿sí? Actuemos de manera que con nuestro comportamiento estamos planteando una pauta de comportamiento para toda la humanidad, ¿sí? Y nunca comprendamos a los seres humanos como medios para otros fines, sino siempre como fines en sí mismos. De ahí que hablemos de dignidad humana, ¿no? Fines en sí mismos, nunca medios para otra cosa, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo del amigo y el asesino. A ver, veamos. Supongamos que un amigo se refugia en mi casa porque le persigue un asesino. De pronto el asesino llama a la puerta y nos pregunta si nuestro amigo está en nuestra casa. ¿Qué deberíamos hacer? ¿No? ¿Alguna idea? Según Kant, le digo dónde está. Aquí está. Según Kant, no mentir. Claro, entonces ahí vemos cómo hay ciertos dilemas que se plantean, ¿no? ¿Cómo actuar, no? Está en mi casa, ¿no? Pero lo está persiguiendo un asesino. Yo no puedo permitir que esa persona lo asesine, pero tampoco puedo mentirle, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, vemos que la ética deontológica, la ética del deber que nos está planteando Kant, disculpen, va a suscitar determinadas situaciones complejas, ¿no? Complicadas. No sabemos exactamente cómo actuar en estas situaciones, ¿no? Entonces, es por ello que también tenemos otras propuestas en ética, ¿no? La ética utilitarista con Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Con Jeremy Bentham planteamos una especie de cálculo hedonista, es decir, calcular aquello que nos beneficia, aquello que nos perjudica, ¿no? Entonces, el ser humano, para los utilitaristas, lo que busca es maximizar el placer y evitar el dolor. Maximizar el placer y evitar el dolor. Y aquí podemos encontrar un poco la relación del utilitarismo con la escuela hedonista y con la escuela epicureísta, ¿no? Pero sobre todo más con la escuela epicúrea, porque el placer del que nos habla John Stuart Mill es una búsqueda del placer intelectual, ¿no? De un placer que se relaciona con los seres humanos, ¿no? Y ahí también recordamos un poquito a Aristóteles, ¿no? Un placer que se relaciona con los seres humanos. Entonces, ¿cuándo una acción será buena? Cuando se realiza buscando nuestro beneficio, ¿no? Buscando maximizar nuestro placer, buscando evitar nuestro dolor, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede cuando vivimos en una sociedad? Entonces debemos buscar, ¿sí? Debemos buscar el beneficio, la utilidad para la mayor cantidad de personas. ¿Mm? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Imaginemos que un tren sin frenos viene a toda velocidad y se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. No podemos avisarles y tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. El detalle es que en esa otra vía hay una sola persona. Según los utilitaristas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Salvar a las 5 personas y dejar que muera una, o dejar morir a 5 para salvar a una persona? ¿Qué elegiría un utilitarista? Ok, Miguel no elige ninguno, claro, dejar morir a uno. Y eso es un poco la lógica que siguen también un poco quizá las políticas públicas, ¿no? Entonces aquí estamos cuantificando de alguna manera la vida, ¿no? En este caso la cantidad de víctimas, ¿no? Sí, entonces este es un poco el problema, ¿no? Que cuando trasladamos el cálculo a estas circunstancias éticas, ¿qué es lo que sucede, no? Ya hemos encontrado algunas declaraciones, ¿no?
de algunos partidos políticos que mencionan, ¿no? Nosotros matamos menos en nuestro periodo, ¿no? Por eso deberían elegirnos a nosotros, ¿no? Entonces, vemos que si bien estas teorías, la teoría utilitarista podría de alguna manera solucionar ciertos dilemas, ¿sí? Nos sumiría en esta situación de calcular, ¿no? Calcular quizá el valor de la vida humana. Si la otra persona es alguien a quien quiero, según el utilitarismo, dejo morir a la otra 5. Buena pregunta, Renato. Bueno, deberías pensar en el beneficio de las mayorías, ¿no? Según el utilitarismo, debes actuar guiada por el beneficio para la mayor cantidad de la población. Sí, terrible, ¿no? El utilitarismo. Por otro lado, también John Stuart Mill, ¿sí? Representante del utilitarismo, en su libro sobre la libertad, nos plantea un poco estos 3 puntos importantes respecto de la libertad individual, ¿no? Entonces, los seres humanos somos libres, ¿sí? Necesitamos desarrollarnos de manera libre, ¿no? Y para ello necesitamos ejercer libertad de pensamiento, libertad de acción y libertad de asociación, ¿no? La libertad de pensamiento implica poder expresar, ¿no? lo que pensamos, ¿no? Publicar, hacerlo público, ¿no? La libertad de acción es poder actuar de acuerdo a nuestras propias reflexiones, a nuestras propias ideas, ¿no? Y la libertad de asociación es el hecho de poder asociarnos, juntarnos, agruparnos con quienes deseemos, ¿no? Siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. Entonces, esta frase de que mi libertad termina allí donde empieza la libertad del otro, es una frase de John Stuart Mill en su libro sobre la libertad, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de acción y libertad de asociación, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a nuestra sesión de ética el día de hoy. Muy bien, entonces espero que se haya comprendido y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, hasta luego.